Me emociona compartir con ustedes una nueva serie de lecciones acerca de la vida de Jefté. Y la serie se llama Una mente renovada. Mente renovada. Y como versículo inicial vayamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde Pablo dice: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aprendamos, por favor, estas palabras. La renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y al hablar sobre la mente renovada, quisiera que viéramos una imagen o una ilustración. Y es la imagen de una oruga. Vemos a este pequeño gusano que se alimenta de los nutrientes de una planta. ¿Quién alguna vez podría imaginar que esta oruga podría convertirse en una mariposa? Es decir, parece que esto es una total y completa locura, pero es algo milagroso, sin lugar a dudas, esto es algo milagroso. Y esta es la palabra que Pablo utiliza para transformación. Y esta palabra proviene de un vocablo griego que creo que todos hemos escuchado. Metamorfosis. Metamorfosis. Y lo que esta palabra significa, lo que metamorfosis significa, es el proceso mediante el cual una pequeña oruga cambia y se transforma en mariposa. Hay un proceso que toma lugar y que la transforma por completo de esa pequeña oruga que se mueve por las hojas a ese pequeño insecto que tiene unas hermosas alas y que se alimenta del néctar de una flor y de otra. La oruga se convierte en mariposa y dice que eso es lo que nosotros necesitamos en nuestro entendimiento. Y es la palabra de Dios la que cambia nuestro entendimiento o que transforma nuestro entendimiento para así tener pensamientos como los de Dios, para pensar como Dios piensa. Y la que logra esto es la palabra de Dios. Ahora, quisiera hacer uso de la historia de Jefté para ilustrar este concepto. Y la historia de Jefté es impresionante y encontramos que 2 capítulos de la Escritura se dedican a narrarnos la historia de este hombre oscuro y notable. Y a esta primera lección le he puesto por nombre el dolor del rechazo, porque esto nos dará los cimientos de lo que veremos que ocurre en la vida de Jefté. Y vemos por primera vez a Jefté en el libro de Jueces, capítulo 11. Vamos a leerlo en los versículos 1 al 3. Y dice así: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y este versículo concluye con: y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y es así como la Escritura nos presenta a Jefté. Y yo quisiera dividir esta lección en 3 partes principales. En primer lugar, quiero hablar de la vergüenza del pecado, la vergüenza del pecado. Y es algo con lo que toda persona debe tratar, no solamente con cosas que hayan hecho, sino que también cosas que les hayan hecho, que hayan experimentado. La Escritura abre con la siguiente declaración. Dice que Jefté era un hombre esforzado y valeroso, pero la gente se rehusó a verlo. Lo único de lo que la gente quería hablar era de su pasado. Él era hijo de otra mujer y nunca dejaban que lo olvidara. Él era el hijo de una ramera. Y eso es lo único que quieren recordar. Ahora, vemos que el nombre de su padre era Galaad. Y Galaad, obviamente, de acuerdo a cómo está escrita la historia, se involucró con alguna prostituta antes de casarse. Pero al casarse, tuvo hijos con esta mujer, tuvo hijos con la esposa con la que se casó. Y encontramos que el hijo que Galaad tuvo con la prostituta
es, en efecto, Jefté. Lo que Galaad hizo fue intentar comprar la intimidad. Y eso es imposible. Eso no puede hacerse. No me importa quién te haya dicho que ahí puedes encontrar amor, porque no se puede encontrar el amor ahí. No se puede comprar el amor, porque su costo es demasiado elevado y no tienes los recursos como para poder costearlo. Pero en esta historia podemos darnos cuenta que en realidad no fue la culpa de Jefté. Lo que su padre y su madre hayan hecho no es culpa de Jefté. No es culpa que su padre se haya metido con esta ramera, con esta prostituta. No tenemos ni siquiera el nombre de esta prostituta ni su trasfondo. Esta es la única referencia que tenemos de esta mujer. Pero ¿por qué deberíamos culpar a un bebé por un acto ilegítimo? Eso parece ser algo bastante cruel, muy cruel. Y yo por años he sentido que esto es algo que está equivocado en nuestra cultura, porque hablamos de hijos ilegítimos, niños ilegítimos. Escúchame, amigo, no existen los niños ilegítimos. Por favor, grábatelo. No existen los niños ilegítimos. Ahora, las personas cometen actos que son ilegítimos, pero ¿por qué querrías culpar a un bebé por esto? El bebé es completamente inocente del pecado de inmoralidad. Ellos no tienen absolutamente nada que ver con esto. Esta situación simplemente es algo que experimentaron. Es algo que ocurrió en su vida. Pero ciertamente no es culpa suya. Si hay alguien inocente en este mundo, es un bebé. Un bebé. Pero nos encanta ponerles este título y decir, este niño es ilegítimo, esta niña es ilegítima, y eso está mal. Pero esta vergüenza que está conectada al pecado, la verdad es que existen algunas personas que se rehúsan a perdonar, a olvidar el pasado, a soltarlo, y continúan hablando de esto una y otra vez, la vergüenza del pecado. Y ese es el título que ha perseguido a Jefté durante toda su vida. Y este título es, tú eres el hijo de otra mujer. Ahora hablemos de esta segunda área. A esta segunda área le he puesto por nombre redención pretenciosa. Y esto lo podemos sacar de la parte de la historia en que dice que Galaad, el padre de Jefté, se había involucrado con una ramera. Y Jefté fue el fruto de esa relación. Y luego dice que su mujer le dio hijos, lo que implica que Galaad se casó después. Pero notemos que él toma responsabilidad de Jefté. Y yo creo que esto demuestra que Galaad, el padre de Jefté, está intentando redimir su error. Él sabe que desde el principio no debió haberse involucrado con una ramera. Se equivocó. Reconoce que cometió un error y ahora toma la responsabilidad. Y eso se lo aplaudo y se lo reconozco. Creo que está haciendo lo correcto. Él está intentando ayudar al bebé que es inocente. Y vemos que toma responsabilidad al criar y al proveer para este hijo que él tuvo. Pero después de haberse casado y concebir otros hijos con esta nueva mujer, estos nuevos hijos no tienen el mismo sentimiento hacia Jefté. Ahora, desconocemos totalmente la dinámica de ese hogar. Puede ser que esas semillas hayan sido plantadas por el mismo padre, no lo sabemos, pero eso fue lo que le ocurrió a Jefté. Y le echan la culpa de todo. Ellos no quieren a Jefté. La Biblia dice que le echaron fuera porque se rehusaron a olvidar el pasado. No quisieron soltar el pasado, al contrario, se aferraron más a él. Y Jefté nunca fue aceptado como miembro de la familia. Nunca fue aceptado y esto terminó afectándole. Afectó cómo se veía a sí mismo. Y podemos ver cómo esto se conecta con la mente renovada. La Biblia dice que Jefté era un hombre esforzado y valeroso, pero su familia nunca lo vio. La gente a su alrededor tampoco lo vio. Y dice que le echaron porque no vieron absolutamente ningún valor en la vida de Jefté. Y la Biblia nos dice en 1 de Timoteo 5:24 que los pecados de algunas personas se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Y luego dice, mas a otros se les descubren después.
Por favor, notemos qué es lo que está diciendo. Nosotros tenemos la opción de tratar con nuestro pecado de frente, y la forma en que lo hacemos es yendo hacia la cruz, confesando nuestro pecado y reconocer que hemos hecho mal. Y al hacerlo, estaremos tratando con el pecado de manera frontal, antes del día del juicio. Y si no lo hacemos, esos pecados nos seguirán por el resto de nuestra vida. Continuarán siguiéndonos y acechándonos. Eso es lo que está pasando con Galaad y con Jefté. El pecado de su inmoralidad continúa siguiéndole, pero no están afrontando el problema, porque a menos que exista un genuino arrepentimiento y tomemos total responsabilidad de los males que hemos hecho, nuestros pecados continuarán siguiéndonos y nos acecharán una y otra vez y continuarán regresando, porque intentamos hacerlo por nosotros mismos, como Galaad tomando a su hijo, el hijo que concibió con la ramera, criando a este niño y responsabilizándose por el bienestar del niño, pero nunca fue aceptado en la familia. Entonces, esta superioridad moral, el creerse moralmente superiores es algo enfermizo, porque nunca encontrarás verdadera santidad hasta que te arrepientas y dejes de sentirte superior, porque la verdad es que hay ciertas cosas que simplemente no podemos arreglar. No podemos arreglarlas nosotros mismos. Por esta razón Jesús tuvo que venir y morir en la cruz para tratar con nuestro pecado. Así que los hermanos, medios hermanos de Jefté, al crecer y por así decirlo tomar el mando, echaron fuera a Jefté. Ellos nunca le aceptaron y ahora que tenían la oportunidad, aprovecharon para echarlo fuera. Lo sacaron del hogar, de la casa en donde él había vivido, y ellos pretenden que se trata de pecado. A la gente le gusta actuar así. Les gusta pretender que son mucho mejores que las demás personas. Y esto es una absoluta necedad, porque la Escritura dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que estos hermanos están pretendiendo que se trata de pecado. Eres hijo de otra mujer. Pero aquí el problema es la herencia. Todo siempre se reduce al dinero, ¿o no? Todo se reduce a los recursos. No vas a recibir nada de la herencia. Solo nosotros. Así que lo echaron fuera de la casa. Ahora veamos el error de Jefté. Jefté permitió que sus hermanos lo ningunearan, lo rechazaran. Permitió que la opinión que ellos tenían de él determinara su propio valor. Y ese es un error, amigo. Y yo quisiera hacerte una advertencia aquí, porque siempre existirá gente que tenga alguna opinión sobre ti. Siempre existirá alguien que crean saber qué es lo que está ocurriendo en tu vida. Y ten cuidado, ten mucho cuidado. Porque nuestro valor no depende o no se determina por la opinión que la gente tenga, si creen que somos dignos. Y Jefté comete este error de permitir que el rechazo de sus hermanos determinara su valor. Y esto fue una tragedia en su vida. Así que ellos le echaron fuera. Ahora vayamos al tercer punto que quisiera tocar en esta lección. Y a este punto le llamo el fruto de la condenación. El fruto de la condenación. Y vemos cómo está claramente ilustrado en la vida de Jefté. Él intenta escapar, huir de sus problemas. Pero eso siempre es un error, porque tus problemas te van a seguir. Y eso es lo que ocurre en esta historia. Jefté intenta huir de sus hermanos, intenta escapar de quienes le han rechazado, y él huye de su hogar y llega a esta tierra que se llama Tob. T-O-B, Tob. Este es un buen nombre y de hecho esto es lo que significa. Significa bueno. Pero en ese lugar no encontró buenas personas. De hecho, la Escritura dice que eran hombres ociosos, los cuales salían con él. Llega a una tierra cuyo nombre significa bueno, Tob. ¿Pero qué es lo que encuentra? Lo que la Biblia describe como hombres ociosos. Y esta es una palabra extraña para describir a las personas. ¿Por qué los describiríamos como ociosos? ¿Por qué? Porque obviamente ya han perdido todo valor. Son personas sin valor. No tienen nada en sus vidas que sea de valor.
Son personas sin escrúpulos, pero seguro no siempre fueron así. Todo bebé nace con mucho potencial, todo bebé nace con un gran destino que se encuentra delante de él. Pero, ¿cómo es que estas personas terminaron en esta condición? Terminaron en esta condición porque es así como ellos mismos se veían. La imagen mental que tenían sobre sí mismos es: no tenemos ningún valor, no valemos nada. Ahora, la verdad es que atraemos a personas que se parezcan a nosotros. Así que la razón por la que Jefté está atrayendo a estos hombres ociosos es porque él mismo no tiene ningún valor. Él no percibe a su vida como algo que tenga valor alguno. Y por esta razón está atrayendo a otras personas que son justo como él. Ahora, lo cierto es que somos criaturas sociables, porque siempre estamos buscando lo que llamamos amigos. Y siempre estamos buscando a alguien que esté de acuerdo con nosotros, alguien que le gusten las mismas cosas que a nosotros, alguien que sea como nosotros. Y por esta razón nosotros nos rodeamos con personas que sean similares, nos rodeamos con gente que sea similar, y así encajamos muy bien. Hay un buen dicho que dice así: muéstrame a tus amigos y yo te mostraré tu futuro. Y esta declaración es verdadera, es un buen dicho porque siempre atraeremos personas que sean como nosotros. Y podemos ver que en la vida de Jefté se ve rodeado de personas que son ociosas, sin valor, hombres que habían atravesado experiencias negativas en sus vidas, porque nosotros siempre atraeremos personas que sean similares a nosotros. Nos vemos en un espejo que está roto, y lo que vemos en ese espejo que está roto es una vida fragmentada, una vida rota. Y ese es Jefté. Jefté no percibe valor alguno en su vida. Su valor le ha sido asignado por sus hermanos, que en realidad eran sus medios hermanos, sus hermanastros, quienes le habían rechazado porque él era el hijo de otra mujer. Y estos hombres ociosos que había encontrado y de quienes se había rodeado, probablemente habían atravesado situaciones negativas similares a las de Jefté. Seguramente habían pasado cosas en sus vidas que les habían llevado a pensar de esta manera. Creer que su vida no tenía valor, que su vida era indigna. Entonces se juntaron, se reunieron, formaron un grupo, y la Biblia dice que estos hombres ociosos salían con él. Notémoslo, porque es en este punto en el que vemos la progresión que está tomando lugar en la vida de Jefté, porque ha visto el dolor del rechazo por todas esas cosas que él ha experimentado, de quienes debían quererlo, de quienes debieron ayudarlo, y fueron ellos quienes lo lastimaron, y fueron ellos quienes lo echaron, y ahora él está saliendo a cometer fechorías, y es por su propio dolor que él ahora está lastimando a otros. Él está atacando a otras personas. Que Dios nos ayude a no hacerlo. Él está atacando a personas que nunca le han hecho nada a él. Gente que no tenía parte en nada de esto. Pero este es un ciclo violento. Y vemos cómo este ciclo se repite una y otra vez. Lo que le ocurrió a Jefté ahora, él está infligiéndolo a otras personas. Ahora él está lastimando y atacando a otras personas inocentes. Este es un ciclo terrible provocado por el pecado en nuestra vida. Vemos cómo el pecado lastima a quienes más nos quieren, aquellos que son más cercanos a nosotros, aquellos que se preocupan más por nosotros. Son estas personas las que resultan más lastimadas por lo que estamos haciéndonos a nosotros mismos. Y ese es Jefté. Gracias a su baja autoestima, está atrayendo a otras personas que no tienen valor y se convierten en una pandilla de bandidos que están saliendo para atacar a otros. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema se remonta a pensar mal. Pensar mal. Y por esta razón Pablo nos dijo: sean renovados en su entendimiento. Y la manera de renovar nuestro entendimiento es mediante la palabra de Dios. Dios dice que Jefté es un hombre esforzado y valeroso, pero Jefté no lo puede notar. Jefté no entiende el valor que tiene su vida, no. Jefté no nota nada de valor en su vida. Y lo que Jefté necesita más que otra cosa
es dejar que la palabra de Dios cambie su manera de pensar para igualar lo que Dios piensa de él. Y yo creo que esto es un problema muy común. En la cristiandad, en la iglesia, entre los cristianos, veo a muchas personas que llegan a Cristo Jesús y piden a Jesucristo que les perdone sus pecados, las cosas que han hecho mal, pero nunca permiten que la palabra de Dios transforme su manera de pensar, cómo piensan sobre ellos mismos, cómo piensan de los demás. Y debido a que su mente, su entendimiento nunca se ven renovados por la palabra de Dios, continúan cargando con estos pensamientos que vienen del pasado. Ese es Jefté. Ese es Jefté. Él necesita la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Que la palabra de Dios le ayude a entender lo que Dios ya sabía desde el principio. Jueces 11:1. Jefté Galaadita era un hombre esforzado y valeroso. Verás, necesitamos cambiar la forma en que pensamos de nosotros mismos. Y yo sé que habrá personas que crean que esto es orgullo, pero no, esto no es orgullo, sino que es reconocer lo que Dios ha hecho. Y quisiera darte algunas referencias escriturales aquí. Nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Vaya, pero qué palabras más poderosas hallamos en la Escritura. Ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Sí, eso es lo que Dios dice sobre nosotros. La Biblia habla sobre la iglesia y sí escuchamos muchas palabras negativas acerca de la iglesia. Pero la Escritura habla claramente de la iglesia. Dice que es una iglesia gloriosa, sin mancha, sin imperfección, sin arrugas. Y también dice que la iglesia es la novia de Cristo. Y lo que estoy enfatizando es que necesitamos empezar a creernos lo que Dios dice acerca de nosotros, en vez de creernos las opiniones de otras personas, en lugar de aceptar el rechazo de parte de otros, necesitamos dejar que nuestra mente, que nuestro entendimiento se renueven por la palabra de Dios. Comienza a creer en lo que Dios dice. El problema de Jefté es que se está creyendo una mentira. Y la mentira es, tú eres el hijo de otra mujer, cuando Dios dice, eres un hombre esforzado y valeroso. Y todo se remonta a, ¿qué es lo que vas a creer? ¿Qué es lo que fungirá como los cimientos en tu vida? ¿Sobre qué principios vas a edificar tu vida? Si edificas tu vida en una mentira, te meterás en problemas. Pero si edificas tu vida en la verdad de la palabra de Dios, podrás comenzar a edificar algo de valor. Jefté necesita desesperadamente que su mente sea transformada por la palabra de Dios. Todos nosotros lo necesitamos. Y a menos que nosotros nos pongamos a meditar en la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, veo a muchos cristianos que no leen, y si no eres bueno leyendo, escucha un audiolibro, escúchalo. O ve algún video. No existe excusa que valga en la época en que vivimos. No hay excusa para no absorber la palabra de Dios en nuestra mente. Meditemos en ella. Pensemos en ella. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Piensa en lo que Dios está diciendo. Pon eso en tu mente. Memorízalo. Memorízalo. Si lo lees bastantes veces, lo memorizarás simplemente por repetición. Y así veremos cómo la palabra de Dios transforma nuestra forma de pensar. Cambiará nuestra vida, porque la verdad aquí es que todos hemos tenido experiencias negativas. Para algunos, esas experiencias negativas han sido mayores que para otros, pero todas son lo mismo. Son mentiras. Todas son lo mismo. Son negativas. Todas son lo mismo. Y sí, todas duelen, lastiman. Pero no tienes por qué permitir que estas experiencias negativas te controlen o te destruyan. La voluntad que Dios tiene para tu vida es que seas transformado por la renovación de tu mente. Me encanta este pasaje de la Escritura en Juan 8:32. Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra hacer aquí tiene una connotación creativa y significa Dios te va a cambiar. Él va a crearte
y hará de ti algo que siempre había planeado. La pequeña oruga no tiene por qué morir mientras se mueve por el suelo o por las hojas. No, esa pequeña oruga será transformada en una mariposa y pasará el resto de sus días no al nivel del suelo, sino al nivel de las alturas, yendo de flor en flor y alimentándose del dulce néctar. Escucha, amigo, Dios tiene cosas buenas para ti. Deja que la verdad de la palabra de Dios te cambie y te transforme por la renovación de tu mente. Solamente la palabra de Dios lo puede lograr. Y la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Y estoy profundamente agradecido de que cuando era un joven cristiano, alguien me mostró estos pensamientos respecto de la palabra de Dios y me retaron a estudiar la vida de Cristo, y cuando lo hice, encontré a alguien que fue mi modelo a seguir, que fue mi héroe, que fue mi Dios, mi Salvador, y permití que la palabra de Dios cambiara mi forma de pensar. Y comencé a hablar como Jesús, comencé a orar como Jesús, también comencé a actuar como Jesús, porque mi mente estaba siendo renovada por su palabra. Y yo quisiera retarte, si permites que la palabra de Dios tome el control de tu mente, cambiará la forma en que piensas de ti mismo y de los demás, y transformará tu vida. No existe razón para que sigas por el resto de tu vida atado a la tierra, siempre luchando, moviéndote por el suelo, cuando puedes volar como una mariposa, puedes levantar tus alas hacia los cielos y alimentarte del dulce néctar de la vida. Ese es el plan de Dios para ti, que seas una persona esforzada y valerosa.